Ya vamos a pedir a hermana Ángela, ¿no? Hermana Ángela que se prepare ya para estarnos ministrando la palabra de Dios en esta noche. Estamos haciendo un poco diferente, pero está lindo. Sentimos la gracia del Señor en esta noche. Estamos muy agradecidos a Dios. Es una experiencia linda y estamos felices, hermanos. Que Dios bendiga a todos y con nosotros, hermana Ángela, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Me oyen? Amén. Amén, amén. Me disculpan, estoy un poco afónica, pero antes de empezar, yo sé que el hermano Juni y nuestra hermana Análisis saben, ¿verdad? Que para testificarle por qué yo hago el esfuerzo hoy en esta noche. Hace muchos años atrás, cuando pasé algo bien fuerte en mi vida, una de las cosas que me ayudaba era la adoración al Señor. Y cuando el enemigo vio que yo no iba a quedarme callada, dijo, pues le quito la voz, ¿verdad? Y por 6 meses no tenía voz para hablar, no podía adorar, no podía hablar, no podía hacer nada. Y el día que Dios restauró, yo dije, nunca más diré yo no. Cuando tenga yo la oportunidad de adorar y compartir palabras del Señor. Aleluya. A lo mejor sea a la distancia, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿verdad? Me suena un poquito distinta, pero en medio de eso yo adoro a Dios por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Y si nosotros nos paramos firmes creyendo en Él, Él va a hacer su obra. Amén. Los doctores habían dicho, te va a durar 1 año y medio. Y yo decía, Dios mío, 1 año y medio sin hablar se me va a hacer difícil. Pero lo que el hombre había dicho, Dios en 6 meses restauró mi voz y ese mismo día que me restauró pude adorar a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que quería por eso, ¿verdad? Empezar con eso para poder empezar con la clase, ¿verdad? Que tenemos en esta noche. Amén. Que es la lección número 6. Amén. La naturaleza en relación matrimonial. Amén. Y Colosenses 3:5, amén, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo no sé si alguien me pudiera ayudar en leer la introducción de lo que es lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. Si alguien me pudiera ayudar, ¿verdad? En la introducción. Amén. Amén. Yo puedo leer. El Antiguo Testamento se inclina al estudio del pecado. Esa es la grande preocupación de la ley, condenar la práctica del pecado. Mientras el Nuevo Testamento no está tan preocupado con el pecado, pero hace hincapié en el origen del pecado. Esa diferencia está fundamentada en la nueva naturaleza de Dios. La naturaleza que Dios proporcionó al hombre en el milagro del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Esa experiencia es posible a partir de la manifestación de la gracia salvadora por intermedio de Jesucristo. Profundizó la relación del hombre con Dios y cambió su relación con el pecado. Por lo tanto, para entender la voluntad de Dios con respecto a la relación matrimonial, es fundamental evidenciar la relación entre la vieja y la nueva naturaleza y sus implicaciones para la salvación y en las actitudes del matrimonio. Con respecto a eso hablaremos en esta lección. Amén. Una de las cosas bien interesantes de esta clase, ¿verdad? Aquellos que tuvieron tiempo de analizar y estudiarla,
es que aquí vamos a hablar mucho a lo que es el Antiguo Testamento y lo que hizo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que pasó en la iglesia en el Nuevo Testamento a opción a lo que estaba sucediendo en el Antiguo. En primera de Tito, ve que diga Tito 2, 11 y 12, eso dice, por la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Piadosamente. Amén. Y es una de las cosas que vamos a ver, que aunque en el Viejo Testamento hemos visto, ¿verdad? Y si estudiamos bien, vamos a ver que se le hizo difícil a muchos creer que vendría el Mesías, que vendría alguien, ¿verdad? En la forma que iba a venir él. Entonces ellos estaban más preocupados bajo la ley, que en sí era que si tú cumples con los actos y cumples con la ley, pero no quería decir que el corazón estaba conjunto a lo que ellos estaban haciendo, sino que era que ellos estaban poniendo una máscara de cristiano, ¿verdad? En muchas maneras vemos eso, excepto a aquellos que Dios escogió para seguir, ¿verdad? La línea de lo que era la venida del Mesías. Amén. Aleluya. Y entonces vemos, amén, que es algo que vamos a nosotros ver, aunque no se toca tanto el matrimonio, pero es algo que en nuestra mente, ¿verdad? Como nacimos en pecado, ¿verdad? La palabra dice que nacimos en pecado, ¿verdad? Después de la caída en el huerto de Edén, hay una necesidad de, aunque usted haya nacido en la iglesia, aunque usted haya tenido años de experiencia en la iglesia, es necesario que usted haga profesión de fe y deje que el Señor haga en su vida una nueva criatura. Porque cuando nacemos en pecado, ¿verdad? Hay un verso, ¿verdad? En Mateo, que vamos a ver más adelante también en Mateo 18, que por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Cortarla y échalo de ti. Y eso es lo que vamos a ver, que lo que es la necesidad de la nueva naturaleza, lo que es el nuevo nacimiento y la santificación, la llave para una elección diaria con Dios y el peligro de combatir el pecado sin tratar con la naturaleza humana. Amén. Que es una clave tan importante. Y yo no sé si el hermano Grofeiro y el hermano Analisi se prepararon, pero yo les di a ellos esta parte para que ellos compartieran un poco y después yo entrar un poco más. Amén. Aleluya. Amén. Nuestra parte es la necesidad de una nueva naturaleza. Yo voy a hablar de los primeros 2 puntos y entonces nuestra hermana Annelise va a hablar del 3 y el 4. La parte número 1 habla del tratamiento de la causa del pecado. Y en sí yo no voy a leer todo lo que dice la revista, yo voy a dar como un repaso a lo que es el punto número 1. Y es bien interesante cómo está hablando aquí del tratamiento de la causa del pecado. Porque en sí, como estamos leyendo la introducción, el Nuevo Testamento no da mucho énfasis en el pecado. No da como en el Viejo Testamento que da una condenación al pecado. Pero sí Jesús nos da unas ciertas indicaciones en la cual tenemos que hacer. ¿Y por qué hay una necesidad de un nuevo nacimiento? ¿Por qué? Hay una necesidad de un nuevo nacimiento por causa de algo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue? Fue que Adán pecó. Nosotros estamos en la situación en la cual estamos y necesitamos esa nueva naturaleza porque estamos en la naturaleza del pecado.
Y como dijo nuestra hermana Ángela, nosotros nacimos en ese pecado. Y como nacimos en ese pecado, tenemos que hacer algo, o alguien tuvo que hacer algo para nosotros poder alcanzar esa nueva naturaleza. Y esa persona, la cual es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario para nosotros poder obtener esa nueva naturaleza. Y es bien interesante, como dice la Biblia, que Jesús jamás ordenó a una persona arrepentirse de su pecado. Él nunca dijo, cuando una persona pedía, Señor, por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él nunca dijo, arrepiéntate de tu pecado. Nunca lo dijo. Y es bien interesante lo que dice Jesús. Entonces, ¿qué es la naturaleza en la cual estamos viviendo? Para alcanzar esa naturaleza, tenemos que hacer algo en la cual cada uno de nosotros hicimos. Es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Así vemos en esta parte número 1, cuando el Señor está hablando con Nicodemos. Y Nicodemos dice Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. Y él está diciendo, pero ¿cómo yo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Es imposible. Pero aquí Jesús está hablando en términos espirituales. Como nosotros estamos viviendo una naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos que aceptar a Jesús para poder aceptar y tomar esa vida nueva en él. Y hay unos requisitos en los cuales nosotros, después que aceptamos al Señor, tenemos que hacer. Y eso es la parte número 2. Muchas veces, muchas personas tienen un mal entendido. El parte número 2 es el nuevo nacimiento y la santificación. ¿Cuántos hemos escuchado a salvo siempre salvo? Imagínate si nosotros solamente aceptamos al Señor y todavía vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa. Así es la teoría de salvo siempre salvo. Yo voy a aceptar a Jesús, pero todavía voy a fornicar, todavía voy a mentir, todavía voy a hacer algo. Y para retornar bien rapidito una cosa al punto número 1, donde dijo la hermana en Mateo capítulo 18, si hay algo que nos va a causar tropiezo, que nos va a ayudar a buscar al Señor, si en nuestras manos, en nuestros ojos, córtalo y echa fuera de ti. Pero no solamente aplica a nosotros mismos, pero también aplica si tú tienes un amigo que te está alejando del Señor, un compañero de trabajo, algo que te va a alejar del Señor, afástate, sal de ello, échalo fuera para tú poder seguir buscando del Señor. ¿Por qué? Nosotros tenemos que santificarnos. ¿Y qué es la santificación? Renunciar lo malo y seguir buscando la perfección de Dios, porque nosotros no somos perfectos. Y es nuestro trabajo buscar esa santificación. Aquí en el punto número 2 dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchas personas que piensan en esa teoría de salvo siempre salvo, ahí paran. Como no hay ninguna condenación después que acepté a Jesús como mi salvador, como ya tengo esa nueva naturaleza, entonces ahí paró. No, pero sigue el versículo. Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nos están diciendo, nosotros tenemos que continuar en la santificación. Tenemos que continuar en esa búsqueda del Señor para santificarnos, porque es imposible tener una nueva naturaleza sin santificación. Dios le bendiga. Nuestra hermana le dice con nosotros. Amén. No sé si la hermana Ángela quiere hablar o... Amén, muchas gracias. Sí, una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, que vemos aquí es lo que Dios dice o Jesús dice en Mateo 5, 17 al 37, donde dice, no penséis que he venido, ¿para qué? A abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a qué? Cumplir. ¿Por qué? Porque el Viejo Testamento apartaba, porque estaban tan en que tengo que cumplir la ley, tengo que hacer lo que la ley dice, pero en su mente y en su corazón no era puro. Entonces, ellos hablaban como cristianos, caminaban como cristianos, mas no vivían, no habían nacido de nuevo,
no habían sido renovados por el Espíritu, no habían sido santificados por el Espíritu. Como dice, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a ver por qué, aunque ellos estaban tratando, por eso cuando vino Jesús, ¿verdad? En el panorama, en el libro de los evangelios, que es algo tan precioso, era para que ellos entendiesen que lo que ellos estaban viviendo era una falsedad. Y la necesidad de que ellos entregaran todo para vivir a diario con una relación con Dios. Y es donde va a entrar nuestra hermana análisis en los puntos 3 y 4. Amén. Amén. So, ahora que ya vemos el tratamiento de la causa del pecado y el nuevo nacimiento y la santificación, algo bien importante es la llave para una relación diaria real con Dios. Y aquí es bien pequeño, pero está diciendo aquí que debemos no andar en la carne, no andar en la obra de la carne, sino según al Espíritu. Y un ejemplo que me gustó mucho es que mucha gente no trata lucha contra el pecado, pero sin ocuparse de la vieja naturaleza. Es como una persona que está bien enferma, tiene una infección bien fuerte, bien grave, y toma un medicamento solamente para su fiebre. Pero la infección no trata de la infección. Y esa persona está a peligro de morir. So, eso me gustó mucho. Y entonces el número 4 es el peligro de combatir el pecado sin tratar la naturaleza terrena. Y el ejemplo otra vez muy simple y bien profundo es que es como tener una bestia. La persona que combate el pecado sin tratar la naturaleza terrena es como tener una bestia en su casa, segurada de una soga, pensando que ahí está bien, ella está ahí, no va a me hacer nada, no necesita sacarla de ahí porque está presa ahí, pero no se da cuenta que después de no tratar eso, esto puede la tragar y perdiendo así, como se dice, perdiendo así no está combatiendo el pecado. Y terminamos aquí que debemos crucificar nuestra naturaleza humana. Amén. Aleluya. Amén, muchas gracias. Y una de las cosas que vamos a ver en estos puntos es que ahí vemos en el libro donde entra la palabra legalismo, ¿verdad? Mucha gente nos llama a nosotros legalistas sin en verdad ver y entender qué es o qué significa la palabra legalista. En sí, la palabra es que uno crea que puede ser salvo por simplemente ser buena o por sus actos, ¿verdad? En otras maneras, eso es lo que hacían, ¿verdad? Estas personas que guardaban la ley, que creían que por hacer, ¿verdad? Ellos iban a ser salvos, porque cumplían la ley al pie de la letra. Pero, sin embargo, ellos pensaban, como dice, hay mucha gente que dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, quiere decir que yo con mis propias fuerzas puedo hacer. Sin embargo, no es así. Sin Cristo ser el centro, si no hay una renovación, es imposible que tú puedas lidiar con esta carne que nosotros vivimos todos los días. El peor enemigo no es el diablo. ¿Sabe quién es? Esta carne que nosotros vivimos y necesitamos morir todos los días a los deseos de la carne. Y eso significa que todos los días mi relación con Dios es muy necesaria, ¿verdad? Uno de los puntos en el punto 4 dice, es inútil solamente intentar, ¿verdad? Dominarla o impedir que cometa pecados, debemos crucificar nuestra ¿qué? Naturaleza humana.
lo que yo pienso no es lo que el Señor piensa, ¿verdad? La palabra dice que mis caminos no son vuestros caminos. Mis deseos y mis pensamientos no son los tuyos. Es imposible. Entonces, para nosotros entrar a lo que es la muerte, ¿verdad? De la naturaleza terrenal, necesitamos una relación con Cristo todos los días y entender, amados hermanos, que nosotros a diario le fallamos al Señor. No sé si el pastor quisiera compartir algo, ¿verdad? Si estamos bien o mal. Está excelente, hermana. Está una bendición. Como usted ha dicho, a persona interpreta mal el termo legalista, porque legalista es andar legal, ¿verdad? Y ser legal no es pecado. Ser legal no es pecado. Right. Entonces, es una cuestión que las personas interpretan muy mal ese tema. Ahora, la verdad, nosotros no somos legalistas. Legalista es aquel que hace por obligación, ¿correcto? Pero aquel que, por ejemplo, yo soy legalista en los Estados Unidos, pero no soy legalista en Brasil. Porque en Estados Unidos yo soy obrigado a sujeitarme a la ley de acá. Pero en Brasil no, en Brasil yo acepto la ley por naturalidad. Es algo común la ley brasileira para nosotros. O sea, hace parte de mi convivio, hace parte de mi vida diaria. Entonces, legalista es aquel que deja de fumar, por ejemplo, para ser salvo. Deja de beber para ser salvo, deja de adulterar para ser salvo. Isso é ser legalista, porque vai trazer uma carga consigo e vai ter a natureza guerreando com ele mais forte. Ou seja, sua vida, em vez de ser uma vida de felicidade, será uma vida de tribulação, uma vida de sofrimento, de angústia. Pero quando você é salvo, é diferente. Então, você não vai deixar de tomar para ser salvo. Você deixou de tomar porque você é salvo. Então, você sente algo diferente. Você sente prazer em não beber, sente prazer em não fumar, sente prazer em não adulterar, sente prazer em fazer a obra de Deus, em viver para Deus, porque você não está sendo por obrigação, você está sendo por algo que faz parte de sua própria natureza de salvo. Gracias, hermana. Amén, amén. Amén, muchas gracias, pastor. Y es cierto porque muchas de las personas a veces se confunden, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que el momento de que nosotros entramos a ser nueva creación en Cristo, todo cambia. La manera que nosotros pensamos, wow, yo nunca pensé, como decía el pastor, nunca pensé que eso era malo. Pero el Espíritu Santo empieza a traer a luz nuestra naturaleza terrenal. Y te empieza a decir, no puedes hacer. No puedes. Y como Dios, ¿verdad? Viene a ser el centro, viene siendo mi todo. Entendemos que nosotros debemos de andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, y todo lo que conlleva es andar en el Espíritu para entender lo que es demandado de parte de Dios para nosotros como sus hijos. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar a lo que es comprender el nuevo nacimiento, que es un principio bien fundamental. Se dice que es necesario entender que todo el Nuevo Testamento debe de ser analizado a partir de los evangelios, como estábamos hablando. ¿Por qué? Porque debemos analizar que todo a la luz del evangelio y el evangelio de Jesús es muy claro. Jesús siempre abordó la cuestión de la naturaleza humana. Porque ¿qué fue cuando él caminó? Y él le dijo, no, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, ¿qué estaban haciendo los que guardaban la ley? Ellos no estaban, ¿verdad?, haciendo conforme a lo que, porque entre ellos había naturaleza terrenal que estaban, ¿qué? Vendiendo, robando, estafando, estaban haciendo todas estas cosas y después se decían y se escondían, ¿verdad?
se escondían bajo lo que es, la ley, la ley. Me escondo bajo la ley. Pero sin embargo, por eso fue bien importante que él cuando dijo, bueno, no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Lo que a ustedes les está fallando es ver más allá de lo que en mucho del Antiguo Testamento vemos que estos hombres del Señor entendieron su propósito cuando tuvieron que una relación directa con el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas el fundamento de ser del nuevo nacimiento es que ya no va a existir la práctica del pecado. Dice todo lo contrario. Estamos diciendo que más allá de no pecar, la salvación viene por la crucifixión de aquello que nos hace pecar. El pecado es la consecuencia de la naturaleza caída y de esta forma el tiempo de la gracia es aún más exigente que el tiempo de la ley, porque unos creerán, pues como estamos en la gracia, pues voy a hacer lo que se me da la gana. Estamos en la gracia y todos viven por la gracia. Sin embargo, hay mayor consecuencia para nosotros, porque dice la palabra, bienaventurado, porque no vimos, pero ¿qué? Creímos. Somos bienaventurados. Ellos vieron, ellos estuvieron, ellos caminaron, pero aún así muchos de ellos no querían que la naturaleza humana morir. Lo que es en verdad entregar, ¿verdad?, la práctica del pecado. Y el Señor dice, no, hay que darlo todo. Mente, alma, cuerpo. Así dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios ¿con qué? Toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tu alma, todo. Quiere decir que en todo nuestro pensar, ¿verdad? El nuevo nacimiento que hacemos, la salvación que viene por la crucifixión del Señor, da muerte a lo que es la naturaleza del pecado en nosotros. Si le permitimos, eso es, si nosotros permitimos que Jehová obre en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver qué dice, que ahora tenemos en la página 39, dice, arribita, al lado izquierdo, dice, ahora tenemos la promesa de Dios al respecto de qué? Del Espíritu Santo. Tenemos la promesa divina de vivir no más según la carne, según qué? El Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 8, ¿qué dice? Que ahora podemos tener la justicia de la ley nosotros para que el precepto de la ley, la justicia de Dios se cumpliese ¿en qué? En nosotros. Que no andemos conforme ¿qué? La carne, sino andemos conforme al Espíritu de Dios. Muerte a la carne. Muerte a nuestros deseos. Porque no es contra fuerza, no es con nuestra propia fuerza. Si lo necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo, renunciar a las obras de la carne. Amén. No sé si andamos bien, pastor, usted me ayuda por ahí. Aleluya. No hay nada que decir, pues vamos bien. Puede seguir, hermano. Está maravilloso. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Amén. No sé si la misionera Rosani puede ayudarme con en la misma hoja 39, puntos 3 y 4. Amén. Si ella desea leerlo, amén. Y traer un poquito y después el pastor pues me ayuda con el legalismo y gracia. Amén. Sí. Entonces vamos a leer el punto 3. Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo y la naturaleza humana. En Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por veces vemos personas diciendo,
Jesús fue así porque él era Jesús. Desearía saber qué pasaría si Jesús fuera como yo. Pero este argumento no es válido porque Jesús experimentó la naturaleza humana. La Biblia afirma en estos versículos que Jesús no necesita que alguien le diga cómo ella es. Es inútil decir para él: ah, Jesús, usted dice eso en su palabra porque el Señor no es ser humano como yo. No, la Biblia dice que él no necesitaba que nadie le diese testimonio con respecto del hombre, porque él propio sabía lo que era la naturaleza humana. En Romanos 8:3 está escrito que Jesús, en semejanza de carne, de pecado, a causa de pecado, condenó al pecado de la carne. Jesús puede condenar al pecado porque en su carne él probó que es la naturaleza humana y él crucificó su naturaleza. Entonces, él condenó al pecado en su propia carne, en semejanza de carne pecaminosa. Jesús condenó al pecado en la carne. Él demostró que es posible crucificar la naturaleza humana y es posible de esta manera alcanzar la victoria sobre el pecado. Yo creo que está bien claro. La gente piensa que Jesús venció porque era divino, pero la Biblia nos muestra que cuando él estaba en la tierra, en la realidad, él estaba en la misma naturaleza humana, tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos. Estaba entonces como hombre y venció el pecado, venció todas estas cosas, se humillando a Dios. Glória a Deus. Punto 4. E incluso a Bíblia diz em Hebreus já está bem claro, que diz que não temos um sacerdote que não pueda compadecer de nossas debilidades, sino uno que em tudo foi tentado segundo nossa semelhança. Ou seja, automaticamente o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo era homem, ou seja, ele enfrentou, ele sentiu exatamente o que um homem natural sentia. Eu tenho um conceito, em meu coração que Jesus jamais deixou de ser Deus, né? Ele jamais deixou de ser Deus. Ele assumiu a posição de servo, renunciou toda a sua deidade, ou melhor, sua natureza, como Deus, submetendo a natureza humana. Isto nós temos observado. E realmente, a Bíblia está dizendo que Jesus sofreu o que nós sofrimos. Ele provou nossa debilidade. Em cruz semanal, ele disse algo muito extraordinário. Eu venci, e como eu venci, há possibilidade de que todos nós podamos vencer também, como Jesus ha vencido. Ele nos ha dado el ejemplo. El ejemplo. El punto 4, no sé si el pastor va a hablar, pero dice, la aplicación de los preceptos bíblicos, la naturaleza humana. En el Nuevo Testamento el foco no es la prohibición, el enfoque no es puede o no lo puede. Siempre que existir algún precepto en el Nuevo Testamento, algún versículo diciendo puede o no puede, el blanco de este versículo no es la prohibición por sí. Aquel versículo apuntará para algo superior. En verdad demostrará que el aspecto de la naturaleza humana que motiva aquella acción que se prohíbe no deberá ser obedecida. Es decir, que aquel aspecto de la naturaleza humana es perjudicial. Amém? O hermano Júnior e a irmã Annelise foi muito objetivo, não? Em relação a este assunto, está muito claro e é verdade. O autor afirmou por diversas vezes que Jesus jamais disse, mire, venga, arrependa-se de seu pecado acá, confessa a ele, vaya confessar seu pecado. Não, Jesus sempre disse, mira, renunciar vuestra natureza. Jesus manda quitar, Jesus manda sacrificar nossa natureza. Porque é a única forma, nós vencemos a natureza, não tem outra. Porque não podemos, quizá você haga um experimento, né? Crie em casa pode criar em sua casa uma víbora, pero sem sacar veneno, tá? Ou cria um leãozito dentro de casa,
¿tá? Puede criarlo, pero no saque las presas de ello y vea lo que va a pasar a lo largo del tiempo. Leones siempre leones, o sea, siempre su naturaleza es carnívora. Se puede sustentar él le dando, por ejemplo, verdura o cualquier otra cosa, pero un día él va a querer carne. Entonces no podemos nosotros tratar la carne educadamente. No se puede tratar un león como una oveja. No se puede tratar. Muchas gracias. Esa sería la expresión No. correcta. No podemos tratar un león como trata una oveja. León es león y oveja es oveja. ¿Ah? Así, es muy claro, hermana, perdón, estoy hablando demasiado. Pero es muy claro cuando vemos una persona que no nació de nuevo, porque ella te viene a cuestionar, ¿puedo hacer tal cosa, pastor o hermana o lo que sea? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Hago de esta forma? ¿No? Queda siempre encontrando una forma, un camino diferente. Cuando la Biblia nos dice algo, el Espíritu Santo de Dios certifica nuestro espíritu y nosotros nos convertimos de corazón, le entregamos aquella parte a Dios, ya no cuestionamos si debemos hacer de así o no, porque el propio Espíritu de Dios que está en nosotros ya nos dirige y aceptamos la palabra de Dios como ella es. Amén. Pastor Francisco, hermana Ángela. Hermana Ángela. Amén, amén. No, y una cosa es bien interesante que ustedes mencionaron, es que nosotros no debemos de dejar de saber que nosotros estamos viviendo aquí. Quiere decir que mientras nosotros estamos viviendo aquí, es necesario siempre crucificar la carne. Todos los días nosotros debemos de batallar con la carne, como decían nuestros pastores, amén. Porque recuérdese que cuando él dijo en ese lo que es Jesucristo, la naturaleza humana, en Juan Dios, le estaba diciendo, yo soy omnisciente, ¿acaso yo no puedo ver más allá de lo que está en tu corazón y en tu mente? ¿Verdad? ¿Acaso yo no soy aquel que entiende, aún la palabra dice en el salmista decía, aún antes de yo abrir, ¿verdad?, mi boca y decir las palabras, ya él las conoce? Es verdad. Entonces, nosotros no podemos pensar o jugar como muchas personas tienen por costumbre, que Dios es un títere, ¿verdad? Un títere para nosotras es a puppet, amén, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad?, sacar a Jesús cuando se nos beneficie, ¿verdad? Y guardarlo cuando en nuestro corazón queremos hacer lo que la carne desea, ¿verdad? Como decía la pastora, hay que tratar, ¿verdad?, al león como león y la oveja como oveja. En otras maneras, siempre recordar que vivimos en esta carne, ¿verdad?, que siempre va a ser que nos va a hacer la guerra todos los días, ¿verdad? Y es necesario, por eso es necesario nuestra comunicación. Mire, amados hermanos, hay mucha gente que llega al Señor, pero no entrega, ¿verdad?, su pasado. Mucha gente llega al Señor y no entrega, ¿verdad?, odio, ¿verdad?, rencores. Y viven con eso dentro de la iglesia y después cuestionan, ¿por qué es que yo no puedo prosperar en el Señor? ¿Por qué es que? Y no entendemos que estamos guardando en nosotros cosas que impiden que Jesucristo mismo se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestros hogares, porque vivimos con esas cosas. Y el salmista decía, líbrame de las cosas que aún me son ocultas, que yo no conozco. Porque hay mucha gente que dirá, pero yo he vivido. Aquí no tiene, ¿verdad? Tú no tienes el cielo ganado por simplemente tú tener años en el evangelio. Aquí tú no tienes el cielo ganado por simplemente tú hacer lo que estás haciendo. Es vivir conforme a la demanda que el Señor nos está demandando en santidad, ¿verdad? En diario crucifixión a lo que es la naturaleza humana y los preceptos que la palabra nos dice todos los días, porque yo no sé de ustedes, ¿verdad? Yo puedo leer un verso un día y mañana abrirlo
y otra vez me vuelve a hablar, pero de otra manera, porque la palabra de Dios es tan viva y eficaz. Por eso la relación con Dios es tan necesaria. Porque día a día nos muestra que nosotros necesitamos más del Señor, ¿verdad? Cada día yo me he estado enfrentando con cosas durante este tiempo donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Esto ha sido una lección para nosotros, los cristianos. He oído de tantos pastores, ¿verdad?, que han muerto. He oído de tantos pastores, ¿verdad?, que han dejado el pastorado durante este tiempo de la pandemia. Entonces me pregunto yo, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba en realidad su amor al Señor? Mire, amados hermanos, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que nosotros somos perfectos, porque no somos. Pero una de las cosas es que yo no puedo olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, día a día, yo necesito preguntarle, ¿verdad? Una cosa que me decía mi mamá es siempre pregúntale a Dios, ¿te agrado como yo vivo? ¿Te agrado como yo soy? Entonces, ahí entra donde nosotros tenemos que buscar el más adentro, porque con Dios no podemos ocultar nada, porque Él es omnisciente. Entonces, amados hermanos, ahí entra, ¿verdad?, lo que vamos a entrar, lo que es el legalismo y la gracia. No sé, pastor, si me puede ayudar para que no me quede sin voz totalmente aqui. Amém? Amém. Eu estava observando acá, irmã Nájera, que irmão Júnior, na introdução general, ele deu uma pincelada muito importante, não? Nos dois aspectos, tanto no sentido de la lei como la de la gracia. Observamos que la lei, por exemplo, ela estabelece um parâmetro físico, né? Um parâmetro físico, literal, né? O Antigo Testamento era um livro literal, era um parâmetro físico, não tratava com as emoções das pessoas. Por exemplo, se mirarmos em Levítico capítulo 19, versículo 27, você vai ver que era proibido aos sacerdotes o quê? Aparar a ponta da barba. Né? Então, era algo literal. Não tratava da questão do coração. Mientras a graça é mais severa do que a lei. Por quê? Como dijo a irmã Annalisa anteriormente, a lei solamente nos dava um analgésico, né, para combater a febre. Pela graça, não. A graça vem nos trazendo antibiótico para combater a enfermidade. Automaticamente. Por isso que, por exemplo, em la lei, no Antigo Testamento, irmãos, nós observamos, está claro que se um homem fosse, se uma mulher fosse agarrada em pleno acto de adultério, tinha que ser apedreada, verdade? Pero la graça não. La graça diz o seguinte: se um homem pensar em seu coração em coabitar com uma mulher, já cometeu adultério. Então, la graça é diferente da lei. Não é algo superficial. Em la lei, tinha que encontrar alguém em no leito do adultério. Em la graça, não. A intenção já é condenada. Isso é que é interessante. Mira a diferença entre a lei e a graça. Então, essa história de tratarmos a graça como que fuera melhor do que a lei, estamos totalmente equivocados. A graça é muito mais severa do que a lei. Por exemplo, Júnior utilizou a expressão anteriormente, me gusta, porque me encanta escuchar ustedes, é como que eu estou me alimentando. Então, me encanta escuchar, então, hago de tudo para guardar lo máximo que puedo do que se habla, ¿no? Especialmente los hermanos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley, perfecto, era dente por dente, ojo por ojo, perfecto, pero la gracia es el siguiente: mira, si tú ves que tu ojo te hace caer, arráncalo, sácalo y echa afuera. Y lo más interesante, hermana Ángela, si usted observa el original, Jesús no está hablando, ele não está falando alegoria, ele está afirmando. Amém. Né? Você pode ver, a palavra no original não é alegoria, ele está afirmando que tinha que arrancar mesmo, que dar cego de verdade. Não era de quitar louco simplesmente, não, desviar do mal. Eu traduzi muitas vezes isso: não, se você mira uma coisa e não agrada a Deus, arranca.
é desviar o rosto e não mirar mais aquilo. Pero mirando o original, Jesus não estava dizendo, está dizendo, arranca-lo de verdade. Se realmente tu ojo te conduz a la perdição, arranca-lo, porque é melhor entrar no cielo faltando um ojo do que com ambos echados no inferno. Amén. Então, é isto a diferença entre a lei, é que a lei tratava literalmente, né? Algo físico, algo literal, como a velocidade, acá, ó, 30 milhas por hora. Então, você obedece a 30 milhas por hora, não vai a 50 porque a polícia te pega. ¿Eh? Pero a intenção de correr fuerte está no coração e é exatamente o problema da natureza. Jesus não estava combatendo o pecado, a gente conhecia o pecado. Jesus estava combatendo a origem que seduz o homem ao pecado, que é a própria natureza do ser humano. Senão se eu sigo falando, vocês não vão falar mais. Então, eu vou me segurar por acá. No, y es bien importante al punto que usted dice, por eso es que el Señor dice, por eso no diceis, ¿verdad? Que eres tentado por Dios, ¿verdad? Sino somos tentados por nuestras propias, ¿qué? Concupiscencias de la carne, ¿verdad? Como decía el pastor, él trataba con lo que es el más allá del ser humano, porque recuérdense que nosotros somos personas que fuimos creados para tener relación el uno con el otro. Tuvimos para lo que es la amistad, lo que es, ¿verdad? Amor de madre, lo que es amor de padre, lo que es todo eso. Entonces, al momento que el hombre pecó, rompió esa relación. Entonces, siempre desde el principio de la creación, Dios quiso restaurar esa relación con el hombre. Pero el hombre no entendía, por eso él tuvo que venir para entonces, como dice, ¿verdad? Nuestro pastor, entrar y decir, voy a ir más allá, voy a bregar con los sentimientos, voy a lidiar con lo que es en verdad lo que está sucediendo en tu vida, ¿verdad? Para que entonces, amados hermanos, entonces yo creo que es ahí donde nosotros entonces entendemos la importancia de vivir en el Espíritu, de tener al Espíritu activo en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque nosotros podemos contristarlo y no saber, ¿verdad? Que nosotros necesitamos todos los días ser guiados por el Espíritu, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. La clave es en ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no seremos hijos. Y quien no es hijo, no es heredero. Es imposible, ¿verdad? Entonces, como hijos, ¿verdad? Debemos de seguir dejando a Dios trabajar que en nuestra vieja naturaleza. Romanos 7, 19, amén. No sé si alguien lo tiene por ahí, no lo tuve oportunidad de escribirlo. Romanos 7, 19. ¿Sí? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ajá, y dice, y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el que pecado que mora en mí. Y eso era desde el principio de los libros de los evangelios a todo lo que es el Nuevo Testamento. Vemos eso vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Dios bregando con el hombre y con los deseos de su, ¿verdad? De su carne y de lo que es la vieja naturaleza del ser humano. Amén. No sé si hay otra cosa, pero al concluir, ¿verdad? Uno dirá, ok, ¿qué tenía que ver toda esta clase con lo que es el tema? Dice la nueva naturaleza en relación del matrimonio, ¿verdad? Y es bien importante entender, especialmente de aquellos, ¿verdad? Que en un tiempo no le servían al Señor,
es que entender que cuando uno entra al matrimonio, los deseos de la carne y las cosas o las concupiscencias de la carne no pueden existir en lo que es la relación matrimonial. Me explico. De otras maneras, y lo explica bien claro en la conclusión. Dice, en la discusión de la sexualidad en el matrimonio, entonces tenemos que observar la cuestión de la naturaleza humana. Desear aplicar la Biblia en la sexualidad de una pareja en que ambos no son nacidos de nuevo no tiene sentido, porque vamos a tratar de aplicar para un tipo de naturaleza principios de la Biblia, indica para otro tipo de naturaleza. Los principios bíblicos con respecto a la sexualidad son aplicables en personas que han nacido de nuevo. Y el análisis de esto es el objetivo de estas lecciones, ¿verdad? Para personas que no han nacido de nuevo, este principio no son aceptables. En otras maneras, la intimidad matrimonial debe seguir siempre con ¿qué? Lo que es los deseos de Dios. Y uno dirá, pero uno entra a su cuarto, la intimidad, ¿verdad? Una de las cosas que nunca me olvido en un retiro de damas, muchos años atrás, era, yo no dejo a Dios en la puerta de mi habitación con la pareja que Dios me ha dado. Dios entra de igual manera y todo lo que se hace allí es debido que bajo los deseos naturales que Dios ha destinado para el matrimonio. Nunca ha sido para nosotros que la palabra se me escapa, es para ensuciar lo que Dios ha hecho bueno para el ser humano, ¿verdad? Entre parejas. Dios no se queda a la puerta. El lugar donde usted está, Él también está. Lo que antes hacíamos no puede existir. No puede existir en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación, ¿verdad? De padre, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dirán, pero a mí no, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, yo voy a permitir que mis hijos lo hagan. No. Entonces volvemos a los viejos rudimentos de la carne, a la vieja tradición, a lo que es, y nos olvidamos de lo que demanda la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero en concerniente a lo que es el matrimonio, es imposible que tú dejes al Señor a la puerta mientras uno hace lo que uno bien le parezca. Dios dice es imposible, porque Él mismo lo creó, ¿verdad? Desde el principio, cuando creó la institución de lo que era la familia, en el principio del libro de Génesis, se ve que Dios siempre creó esa intimidad, ¿verdad? Para que fuese algo santo, productivo dentro de la relación. Amén. No sé si el pastor quiere añadir, amén, o la misionera, amén. Hermana, pero lo que pasa, hermana Ángela, es que esta lección, la verdad, es la introducción de las próximas 3 lecciones. Amén. Sí, amén. Se usted parar para observar, es la introducción, o sea, está preparando a nosotros para poder interpretar las próximas 3 lecciones, porque son muy complexas. Por ejemplo, la sexualidad del matrimonio, la lección número 6, la número 7, 7, ¿no? Número 8 será leito sem mancilha, enfim. E aí é uma preparação simplesmente para enfrentarmos as próximas lições que vamos ter em relação ao matrimônio. Amém. Amém. E eu confesso a vocês, estou maravilhado. Me ha gostado desse novo sistema. Eu creio que vamos ter que aplicar nas próximas classes. Vamos ter que adotar esse sistema. Muito bueno. Muy bueno. Yo quiero aclarar también que está siendo grabado, está bien. Amén. Yo pido perdón por no ter comunicado antes. Está aqui, né? Está sendo gravado. Depois o irmão Júnior vai editar aí, vamos colocar no YouTube, né, Júnior? Porque essa está buena para falar esse assunto, né? Esse assunto está importante para nós falarmos futuramente e as próximas lições também, porque está maravillosa, hermana. Muchas gracias. Estoy muy contento y aprendemos un montón. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el privilegio, aunque
un poco ronca, pero, ¿verdad? Gracias al Señor por esto. Yo cuando estaba estudiando, por eso le dije a la hermana Rosani, le dije, ya estudié, no hay problema, me sentía bien, hasta que me levanté esta mañana y yo dije, no, voy a seguir haciéndolo porque yo ya sé mi compromiso con el Señor. Y verdad, yo entiendo, verdad, que como les dije al principio, aunque me sienta como me sienta, mientras tenga vida, verdad, voy a hacer la voluntad del Señor en todo aspecto, que Dios me dé fuerza y la habilidad para hacerla. Amén. Y les agradezco a ustedes la confianza. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermana Ángela. Muchas gracias.